Y el padre lo suelta y a poco rato cae, se hiere, se daña. Así estamos nosotros con Dios. Ya no está la iglesia tomada de Dios. Hoy estamos tomadas de muchas cosas, de muchas tradiciones, de muchas fórmulas, de muchos métodos, pero nuestra relación personal con Dios no está. Comida de cerdos. ¿Cuántos anhelan y desean? Y quizá muchos que están aquí están pensando, ¿qué está pasando en mi casa? ¿A qué hora voy a llegar a mi casa? Hay muchas cosas que te entretienen más que la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son más importantes que la palabra de Dios para muchos. Para muchos se ha perdido el apetito de Dios. Muchos cristianos ya no tienen apetito de Dios. Ya no corren por alimentarse de la palabra de Dios. Para ellos aquel alimento que era delicioso antes, hoy se ha vuelto algo que no es agradable. Muchos cristianos ahora desean comer comida de cerdos. Y la comida de cerdos solo es buena para llenar el vientre, para llenar ese vacío que el cristiano tiene cuando se aparta de Dios, cuando comienza a alejarse de Dios. No el que está fuera, el que está dentro de las iglesias muchas veces tiene un vacío tremendo y necesita llenarlo. Se siente vacío, no entiende lo que pasa con su vida. La comida de cerdo no está hecha para los hijos de Dios. La comida de cerdo es vulgar, es vacía. Tú puedes pasar mucho tiempo alimentándote de cosas del mundo y quizás puedes tú reír, puedes alegrarte, pero seguirás vacío dentro. ¿Sabes? Lo único que te alimenta es la palabra de Dios. Lo único que llenará tu vida es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros la escuchamos, cada vez que nosotros oímos esa palabra, debe ser como ese manjar delicioso, ese manjar deseable. Si los hombres del pasado tenían ese anhelo por las cosas de Dios, este hombre había despreciado los manjares de la casa del Padre. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor, hermano? Y para luego darnos cuenta que hemos perdido mucho, que hemos despreciado aquello que era especial. Este hombre llegó a un momento, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia y yo perezco de hambre? Era hijo del Padre, hijo del dueño de todo. Y él dice: aún los jornaleros, aún los más pobres y miserables tienen abundancia y yo perezco de hambre. Hay cristianos hoy aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que están vacíos. Vuelvo a reiterar, podemos hacer muchas cosas que son del sistema religioso, muchas cosas, pero ¿cómo está nuestro corazón? Podemos hacer muchas cosas. Yo puedo saltar, brincar aquí, y puedo, si quiero, correr aquí para allá, pero mi corazón, ¿cómo está? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? La palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Salmos, hablando David, dice: una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. Él dice: yo he pedido a Jehová, yo le he rogado a Jehová una cosa. Pero él no solo le pide, dice: esa buscaré.
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, no solo yo tengo que pedir, yo tengo que buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Para David, Dios era hermoso. Es hermoso Dios para usted. Él decía, una cosa yo he demandado, una cosa yo he pedido, una cosa yo he rogado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. El deseo de él era estar en la casa de Dios, preocuparse por su Dios, ver la hermosura, lo hermoso que es adorar a Dios. Si usted ve los salmos de David, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él dice: alaba, alma mía. Él no necesita que nadie venga a decirle alaba al Señor. Él dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Porque él entendía, hermano, lo especial que era Dios para él. Cuando nosotros somos verdaderamente cristianos, no importa cuánto dinero nos amontonen delante de nosotros, no importa cuánto entretenimiento nos pongan delante de nosotros, usted y yo no vamos a cambiar aquello por estar en la casa de Jehová. No vamos a cambiar aquello por adorar a nuestro Dios. No importa lo que te ofrezcan, no importa cuánto entretenimiento te digan que vas a tener, necesitamos estar en la presencia de Dios. Si usted se da cuenta, muchos de aquellos que hoy ya han prosperado en su parte económica ya no alaban tanto a Dios. Hoy tienen otros proyectos, hoy tienen otros objetivos. Ahora están preocupados de sus dineros, de sus empresas, de los que han comprado y lo que van a comprar. Y el verdadero cristiano, aunque le pongan y le amontonen todo el dinero ahí y digan: mira, todo esto te doy, él dirá: no, 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 yo prefiero a mi Dios, yo prefiero a mi Dios. Ese es el verdadero cristiano. Porque el cristiano no vive por el dinero, el cristiano vive por amor a Dios. El verdadero cristiano, su deseo es hacia el Señor. No le pueden quitar esto. A él no le pueden quitar el adorar a Dios, no le pueden quitar estar en la presencia de Dios. Aunque todos se vengan en contra de él, él buscará cada día estar en la presencia de Dios. Muchas veces, aún sabiendo todo esto, aún sabiendo lo especial que es nuestro Dios, nos comenzamos a apartar. Y la pregunta es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo me he apartado de ti? ¿Por qué me he alejado de ti? ¿Por qué ya no te busco? ¿Por qué ya no oro? ¿Por qué ya no ayuno? ¿Por qué ya no tengo esa comunión contigo? Es porque hemos llegado a ser autosuficientes. Porque ya podemos pararnos en este lugar y predicar, podemos pararnos en el lugar que sea y hablar de Dios, podemos tomar un libro y enseñar de la palabra de Dios. Ya somos autosuficientes. Y el Señor nos enseña que usted y yo necesitamos cada día depender de Él.
Hermanos, sin Él usted y yo no somos nada y necesitamos entender eso. Sin Dios usted y yo estamos perdidos. No hay ninguna oportunidad para nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 7:22 que nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Se deleita. Usted sabe lo que es deleitarse. Es aquello que a usted lo emociona. Es aquello que a usted le produce algo tan especial que no lo puede cambiar por nada. Es su deleite, es su deseo, es lo que usted anhela. No lo puede cambiar, porque el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, cuando el hombre interior ha sido transformado, ese hombre se deleita en la ley de Dios. Usted se goza, usted se alegra, usted alaba a Dios. No importa lo que le digan, no importa las palabras que le hablen, lo que usted querrá es alabar, adorar a Dios. Sabe, a veces cuando entendemos la grandeza de nuestro Dios, no sé usted, yo sé que usted sí sabe cuán grande es Dios. No le voy a preguntar si sabe o no lo sabe, yo sé que lo sabe. Pero cuando entendemos la grandeza de Dios y uno va a la palabra y ve que Dios le habla a su pueblo del monte, y ese monte tiembla y humea, y los hombres dicen: Moisés, que ya no nos hable más, que Dios te habla a ti, tú nos hablas a nosotros. Vemos a un Dios todopoderoso, pero hoy nosotros hemos cambiado a ese Dios por un Dios diferente. Ese Dios que no nos hace temblar, ese Dios que no nos conmueve, ese Dios que no nos cambia. Porque hemos cambiado la imagen de nuestro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él nunca cambiará. Él nunca cambiará. El hombre interior disfruta, se alegra, saborea con placer y se alimenta de esta palabra del Señor. Pero hay un peligro tremendo dentro del pueblo de Dios, que es la soberbia. Este joven que se fue de la casa de su padre, entró una soberbia tremenda en él. Él, en otras palabras, le estaba diciendo a su padre: Padre, yo puedo vivir sin ti, no te necesito, no necesito su ayuda, no necesito que usted se meta en mi vida, yo me voy a ir lejos de aquí. La soberbia en este hombre le llevó a la ruina. Y la palabra de Dios dice aquí en el libro de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, para que el hombre caiga necesita primero haber soberbia, necesitas tener un espíritu altivo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos autosuficientes. Si usted cree que puede caminar solo, si usted cree que puede llegar muy lejos solo, está equivocado. No podemos hacer nada sin Dios. Nada. Aunque lo intente, aunque trate, mucha gente hoy aún dice: sin Dios yo puedo hacerlo. Porque algunos han caído, algunos están en pecado aún y dicen: yo puedo igual hacerlo. Sí, humanamente pueden seguir haciéndolo, pero lo que entregan, lo que hablan, no provoca cambio ni transformación en nadie. ¿Por qué? Porque la palabra que cambia viene de lo alto. La palabra que cambia viene de Dios.
No puede haber diferencia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Este hijo pródigo cayó cuando se llenó de soberbia y cuando empezó a poner sus ojos en el mundo y pensó dentro de sí: puedo gozar del mundo y de la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tomó lo de su padre. ¿Cuántos han tomado lo que Dios le ha dado y hoy lo están disfrutando en el mundo? ¿Cuántos han tomado aquello que Dios le ha dado y hoy lo están poniendo al servicio del mundo? Este hijo pródigo hizo aquello, tomó lo de su padre y dijo: yo puedo vivir con lo de mi padre y vivir en el mundo. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero viven en la iglesia y viven en el mundo. Tú y yo tenemos que decidirnos. O somos de Dios o somos del diablo. Pero no puede haber una indiferencia en el sentido de decisión. Usted y yo tenemos que decidirnos qué hacer. Este joven nunca pensó tal vez llegar a la condición que él llegó. El proceso de la caída de un cristiano es poco a poco. Nadie cae de golpe. Nadie cae de porrazo. Es poco a poco. Tú y yo nos vamos deslizando cada día, permitiendo aquello que sabíamos que no debíamos permitir. Empezamos a aceptarlo, empezamos a decir: de verdad no era tan malo. De verdad no me afectó tanto porque seguía haciendo todo lo que antes hacía. Entonces podemos cantar, entonces podemos tocar un instrumento, entonces podemos predicar, podemos hablar de la palabra de Dios y nos damos cuenta que nada ha cambiado. Supuestamente nada ha cambiado. Y como no cambió en aquello, seguimos deslizándonos. Y hay muchos cristianos que se han apartado mucho de Dios, porque piensan que hacen cosas para Dios, que el poder trabajar para Dios significa que están bien delante de Dios. No por lo que tú hagas, sino por lo que tú vives. Esa es la gran diferencia. Al cielo no van a llegar los que hagan, sino los que viven para Dios. El Señor dijo y fue claro en esto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, nosotros debemos entender, hermano, que no porque hacemos algo para Dios, no porque tenemos una actividad dentro del pueblo de Dios, todo está bien. Nosotros necesitamos examinar nuestra vida, necesitamos ver nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra relación, en qué área hemos caído. ¿Y sabe por qué a nosotros nos cuesta ver nuestra condición? Porque nosotros somos como los fariseos. Nosotros vemos la paja en el ojo ajeno. Nos cuesta ver lo que nosotros tenemos. Siempre vemos todos los detalles de los demás, pero qué difícil es ver nuestros propios detalles. Es el tiempo que nosotros volvamos la vista hacia nosotros y nos veamos quiénes somos delante de Dios. Y que ese Señor maravilloso y glorioso pueda llevarnos a entender nuestra condición delante de Él. Él siempre nos llevará y nos motivará al arrepentimiento. No hay otro objetivo de Dios. Dios nunca te va a mostrar lo malo que tú tienes o lo malo que yo tengo para condenarme. Él siempre me va a llevar para arrepentimiento. Y ese es el problema, que no hay arrepentimiento dentro del pueblo de Dios, porque no vemos nuestros defectos.
Queremos que todo lo demás se arrepienta, que en todo lo demás cambien, pero nosotros no cambiamos. Este hijo pasaba más tiempo de lo normal mirando las cosas que a los hijos del mundo le gustaban, que mirando las cosas que a los hijos de Dios le gustaban. Este hijo ya estaba involucrado en las conversaciones de los hijos del mundo. Antes hablaba de Dios, conversaba de Dios, pero ahora se ha involucrado en las conversaciones del mundo. Luego comenzó a dar pequeños paseos alrededor de la casa de su padre, al igual que muchos hoy lo hacen. ¿Qué puede dañarme esto? ¿Qué puede afectarme esto? Si veo a este hermano, si veo a esta hermana que hace esto y veo que no hay ningún daño, a mí tampoco me va a dañar. Y empezamos a perder el temor a Dios, porque nos volvemos necios. Porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. Y el cristiano se empieza a volver necio y empieza a vivir una vida total, todo va bien, todo marcha bien, no hay problemas, no hay dificultades, pero ¿sabes qué? Estamos equivocados. Cuando tú estás viviendo verdaderamente para Dios es cuando te van a venir los problemas. Cuando tú llevas una vida miserable delante de Dios no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a hacerte creer que tú estás bien, que yo estoy bien, que no hay problema ni dificultad, que Dios está bien con nosotros y todo marcha bien. Eso es lo que los falsos profetas en el pasado le decían al pueblo.